Hoy en Cosmopolitic exploraremos las sombras del poder en Honduras. Abordaremos la preocupante presencia de Manuel Zelaya Rosales como una figura que plantea serias amenazas para la democracia. Descubriremos las similitudes que tienen con el tipo de perfil de dictador narcisista. También analizaremos su obsesión por el poder. Cuestionaremos sus acciones inmorales. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la sombra alargada de Manuel Zelaya Rosales? Únete a Cosmopolitic y vive una inmersión profunda en la realidad política de Honduras. Prepárate para abrir los ojos ante una verdad incómoda. Poder, miedo y crueldad. Hay un dictador suelto en Honduras. Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Augusto Pinochet, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Benito Mussolini, Jorge Rafael Videla. ¿Qué tienen en común todos estos dictadores? Más allá de sus nombres escritos en la historia, comparten un rasgo distintivo, un elevado grado de narcisismo. Estos líderes autoritarios exhiben patrones constantes de grandiosidad, teñidos de una naturaleza vengativa, comúnmente vinculado al trastorno narcisista de la personalidad. En su afán por mantener el control absoluto sobre sus gobiernos y poblaciones, recurren a medidas extremas que incluyen actos sistemáticos de asesinatos y encarcelamiento contra cualquier forma de oposición. Pero vamos a hablar de la figura que daña y contamina la gobernabilidad de Xiomara Castro, su esposo, Manuel Zelaya Rosales, que busca constantemente un protagonismo por encima de la figura de la presidenta. Manuel Zelaya se ha convertido en una especie de Rasputín maquiavélico, con un gran complejo de inferioridad por no haber pasado a la historia como el gran líder supremo, como el libertador de Honduras y Centroamérica, una atribución que sí se le otorga a Nayib Bukele por buena parte de la población latinoamericana. Manuel Zelaya Rosales es un proyecto político fracasado que intentó imitar al general Francisco Morazán, pero que hoy debe conformarse con ser el consorte de la presidenta, el segundón, que camina rampante tras los pastos de su mujer. Pero la realidad va más allá. Su enfermedad, es decir, su trastorno de la personalidad narcisista y mitómana, le impide aceptar su realidad. Una realidad que le condena al olvido, a pasar a los anales de la historia como una mancha oscura de la política de Honduras, que las futuras generaciones nunca recordarán, porque los verdaderos demócratas se encargarán de eliminarla. Pero, ¿qué es el narcisismo? Según el doctor St. David Norton de la Universidad de Emory, se trata de personas que rebosan de una confianza e independencia en sí mismos y desprenden mucha energía sexual, pero también suelen estar muy absortos, son mentirosos profesionales, sin compasión, suelen ser sádicos y poseen un apetito insaciable de poder. Estos solo son algunos de los principales rasgos de los psicópatas. Por otra parte, según el diccionario del RAE, el narcisismo es una excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. Es decir, se trata de ostentar actitudes o comportamientos ególatras, egocentristas, de vanidad, con un marcado carácter presuntuoso y egoísta. Si bien es cierto que personajes como Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala, Jorge Cálix, entre muchos otros, parecen integrar estas características en sus liderazgos, pero lo que lo diferencia de Manuel Zelaya Rosales es que ellos son unos aprendices. Manuel Zelaya lleva desde su juventud desarrollando neuralmente dicha desviación patológica, y en lugar de tratarla, la ha usado para hacer el mal, para librar una batalla por el poder sin importarle a quién se lleva por delante, sea este un familiar o uno de sus supuestos amigos, ya que los narcisistas no suelen considerar a casi nadie como amigo. Paradójicamente, son seres asociales que desprecian la condición humana, pero a la vez poseen la habilidad para aparentar ser sociales. Son utilitaristas, pues ven a las personas no como fines, sino como medios a utilizar para alcanzar sus propios objetivos. Al hilo de lo anterior me surge la pregunta: ¿se puede considerar a Manuel Zelaya Rosales un ser moral o inmoral? Recordemos que según el RAE, la moral coincide al fuero interno de las personas o al respeto humano. ¿Pero qué es el fuero interno? Se trata del fuero de la conciencia, es decir, de la libertad de conciencia que tienen las personas para aprobar las buenas obras y reprobar las malas. Entonces la interrogante que nace de lo dicho anteriormente es: si es un narcisista como Manuel Zelaya, ¿posee libertad de conciencia para distinguir entre el bien y el mal? La respuesta es sí. Los narcisistas son capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero deciden colocarse del lado del mal. Carecen de una fundamental habilidad que el resto de los individuos nos denota: la empatía. ¿Cómo afecta la falta de empatía a una persona? Según la psicóloga cognitiva conductual Silvia Rodríguez de la Universidad de Valencia, la falta de empatía en cualquier caso da lugar a individuos incapaces de sentir
compasión, amor y piedad por sus semejantes, con el consiguiente riesgo que esto supone para el resto de la sociedad, sobre todo para sus seres más cercanos. Los sentimientos y las emociones frecuentes son un reflejo de los pensamientos y las creencias de las personas. En el caso de los narcisistas y psicópatas, la megalomanía, el egoísmo y el sentimiento de superioridad sobre los demás y sobre todo sobre las mujeres son definitorias del narcisismo. De ahí que Manuel Zelaya le ofenda ver a mujeres autónomas e independientes en puestos de poder, pues solo pueden estar en dichos cargos si estas son sumisas y manipulables, como en el caso de la presidenta y otras ministras del gobierno designadas por él mismo. La preocupación excesiva de Manuel Zelaya en satisfacer sus deseos por ejercer el poder le viene de su trastorno narcisista, incapaz de sentir alegría por el éxito ajeno, por lo que le suele evadir un sentimiento de envidia cuando los demás consiguen algo que él cree merecerlo, como puede ser el prestigio, el reconocimiento y el apoyo social. Manuel Zelaya carece de un legado genuino y le sobra una actitud cruel, sádica y destructiva. Por último, a Manuel Zelaya también le sobreviene una aguda actitud mitómana. La mitomanía, por su parte, es un trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica. El mitómano falsea la realidad para hacerla más soportable e incluso puede tener una imagen distorsionada de sí mismo, generalmente con delirio de grandeza, lo que produce una gran distancia con la imagen real. Lamentablemente, Manuel Zelaya no enfrenta estos problemas en solitario, ya que afecta a gran parte de la clase política en Honduras. Se ha convertido en una epidemia arraigada en la manera en que algunos se presentan como líderes ante la sociedad hondureña. Esto implica que solo una sociedad alineada, carente de recursos y capacidades para el razonamiento, podría seguir a un individuo que asume un liderazgo lleno de sadismo y crueldad. Únicamente una sociedad que tolera la humillación y el desprecio podría ensalzar a una persona enferma y despiadada que busca el poder de manera dictatorial. En síntesis, el análisis de figuras dictatoriales con rasgos narcisistas nos lleva a reflexionar sobre la presencia de Manuel Zelaya Rosales en la política hondureña. Su liderazgo político, arraigado en un trastorno narcisista, presenta riesgos para la democracia y la gobernabilidad. La falta de empatía y moral, características de su liderazgo, generan interrogantes sobre el rumbo de Honduras. La sociedad debe cuestionar hasta qué punto tolerará a este sujeto que amenaza las libertades fundamentales. Zelaya, al igual que Rasputín, de manera maquiavélica busca un lugar en la historia, pero su trastorno narcisista y mitómano le impide aceptar su realidad. La falta de transparencia y la aparente indiferencia ante la crueldad exigen una reflexión profunda. ¿Hasta cuándo la ciudadanía permitirá que una figura enferma y despiadada ejerza el poder de manera dictatorial? Es momento de despertar, cuestionar y actuar para construir un futuro más justo y libre para los hondureños. Gracias por tu generoso tiempo y atención.